entonces de nuestro bloque Más Salud, ese que usted tanto reclama, y hoy hemos querido darle precisamente algunos detalles de lo que es la alimentación saludable y conocer la pirámide de alimentos. Usted dirá, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo sí que hay una pirámide de alimentos? ¿Qué como? ¿La punta o la base? Pues se lo vamos a consultar a Miuset Pozo. Ella es nutricionista y está con nosotros esta mañana y precisamente nos ha traído la pirámide alimenticia para que nosotros aprendamos a comer, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Miuset? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Alicia? Muchas gracias por la invitación. En realidad, sí, este es un material muy práctico para ver cómo debemos de porcionar los grupos de alimentos en una dieta para ser llamadas saludables, ¿sí? Entonces tenemos una pirámide muy práctica y didáctica de usarla. Entonces la pirámide que generalmente usábamos hace algunos años es la pirámide que fue realizada en los Estados Unidos, en la cual la forma que tenemos aquí actualmente es diferente, te cuento. ¿Sí? La pirámide que teníamos, la primera base, que se supone que es lo más grande que hay dentro de la pirámide, por tanto quiere decir que es lo que más debo de consumir, lo tenían los grupos de los carbohidratos. Carbohidratos. Sí, que acabo de ver que pusieron una imagen atrás de esa pirámide, ¿sí? Entonces, hace ya algún tiempo se viene trabajando acerca de que debemos de porcionar adecuadamente con un grupo que es muy deficiente en el mundo entero. Y es por algo que esto es la causa del gran exceso de peso que tenemos hoy en día, sobrepeso y obesidad. Claro, ¿sí? Claro, sí, pues porque comemos de verdad mucho carbohidrato. Estamos acostumbrados a llenarnos, ¿no?, de arroz, de papa, de fideos, pero eso no es lo que más nos alimenta. Exacto. Si es que lo colocamos en la primera base ya vamos a exceder, y los peruanos de por sí, como bien acabas de mencionar, es el grupo que más excedemos en su consumo. Este grupo no es malo, Alicia, sino que lo malo es el exceso. El exceso. Miuset, entonces, a ver, ¿qué de una pirámide? Yo veo que la base siempre es más grande, la punta es mucho más menuda. Entonces, ¿qué es lo que yo debo comer más? ¿Lo de abajo o lo de arriba? Lo de abajo. Lo de abajo. Por ser un piso más ancho, es las porciones que más deberíamos de consumir en el día. O sea, es la base de mi alimentación. Esta es la base. Perfecto. Lo que más debemos de porcionar y comer en mayores cantidades. Me gustaría ver, chicos, si hacemos un acercamiento para ver qué hay en la base. O Miuset, tú nos puedes enseñar un poquito qué es lo que hay. Sí. Saquémoslo, ¿no? O mostrémoslo. Por ejemplo, tenemos las frutas y verduras. Es un grupo muy deficiente y se ha visto que, digamos, la deficiencia de esto es causa de diversos tipos de cánceres y del aumento del sobrepeso en la obesidad. Ok, entonces, frutas y verduras es lo básico. ¿Cuántos al día? 5 porciones de esas al día. La Organización Mundial de la Salud recomienda 5 porciones de frutas y verduras al día. Los peruanos solo consumimos, el 10% de los peruanos consumimos 5 raciones de esas diarias. Nada. Casi nadie Ahora, consume. Una porción es una manzana. Eso es una excelente pregunta, Alicia. Mira, por ejemplo, tenemos una porción. Por ejemplo, podemos tener una manzana. Ya. Podemos tener tranquilamente una mandarina. Dámela, si quieres. Mira, podemos tener una mandarina. Aquí ya somos 2 porciones. Miren aquí la porción de plátano. Una porción de plátano es esta cantidad. La mitad. No un plátano entero, mucho más grande. Y ahora una porción de zumos de jugos, que son muchos más, digamos, los jugos de naranja, donde hay mucha más fruta. La porción es solo este vasito. Es este vasito. Miren el tamaño de mi mano. Exacto, la mitad de un tamaño normal. Porque si yo me consumo un vaso entero, ya estoy comiendo 2 porciones de frutas. Y recuerden que el jugo lleva muchas cantidades de unidades de fruta, entonces ya hay un exceso un poco alto de azúcar. Obviamente que es muy diferente el azúcar de alimentos ultraprocesados, pero igual es azúcar también. Ahora, alguien me puede decir, bueno, entonces me tomo, ¿sabes qué? Un vaso, ¿no es cierto?, grandote de jugo de frutas y con eso ya tengo mis 5 porciones. No equivale a lo mismo. Ideal sería consumir en realidad las frutas en su estado más natural, como las que tienes en tu mano, que son frutas con cáscara, ¿sí? El plátano también es una excelente fruta, pero en jugos también podría ser una opción, pero hay que tratar de consumir esto. Yo te cuento que la Organización Mundial de la Salud recomienda no más de 5 cucharaditas de azúcar al día. ¿Y sabes qué alimentos están incluidos en estas cucharaditas de azúcar, Alicia? No solamente están los alimentos ultraprocesados y procesados, sino los jugos naturales. Los jugos. Naturales, pero así, de zumos puros. La OMS señala que el azúcar, que la recomendación de estos 5 gramos no viene de la fruta entera en su estado natural. No, sino está en jugos. El jugo. Y los alimentos ultraprocesados que tranquilamente nos pueden dar el azúcar de una semana. Interesantísimo, pero vemos entonces que en la base de nuestra pirámide no solamente hay frutas. ¿Qué más tenemos? También tenemos las verduras. Por ejemplo, tenemos el brócoli, la coliflor. La coliflor, tan riquísima que es, ¿sí? Una saltadita. Todos los tipos de verdura que podamos tener tienen que estar en la base. Perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos racionar estas 5? Porque son 5 de ambas. Claro, son 5 entre las dos. Son 5 de ambas, exacto. Son 3 unidades de fruta aproximadamente, hasta podría ser más, y 2 de verduras. 2 de verduras. Por ejemplo, tenemos, ¿cómo son las porciones de verduras? Por ejemplo, si tenemos verduras frescas, las verduras frescas son aproximadamente 2 tazas. 2 tazas de 250 miligramos, que son lo que
que nosotros más o menos manejamos en gramos una taza estándar, ¿no? Y si es cocida solamente es una taza, porque la cocida ya tiene un poquito más de calorías, un poquito más de carbohidratos. Entonces las frescas son más volumen y las cocidas son menos volumen. Excelente ese tip, entonces ya lo sabes. Si es verdura fresca, 2 tazas. Si está cocida, solo una menos taza. volumen, exacto. ¿No es cierto? Y eso es una porción. Esa es una porción, por ejemplo, agregarle una al almuerzo está súper bien, agregarle otra a la cena también está súper bien. Qué importante es hablar del brócoli, ¿no es cierto? Nosotros recién estamos adoptando la costumbre de consumirlo, pero es un superalimento como tú bien lo dices. Es un superalimento y es súper versátil para poder agregar en los platos a los niños en cualquier momento, en tortilla, en guisitos, en fideos, o sea, se adapta a cualquier tipo de preparación que hagamos y lo podemos incluir esta verdura sin problema. En el omelette de la mañana, la verdad es que se puede consumir. Muy bien, entonces ya conocimos el primer paso o la primera, claro, el primer nivel de nuestra pirámide, que es lo básico y que es lo que más debemos consumir. Vamos al segundo. El segundo nivel son los carbohidratos, que son la primera fuente de energía, que dijimos que en realidad los peruanos excedemos del consumo de eso, pero ojo, también son importantes. Son importantes porque son el grupo que nos va a generar la primera fuente de energía, como lo dije al inicio. Perfecto. Son todas las harinas, por ejemplo, tenemos ojo aquí? Mira, tenemos un pan, es una unidad de carbohidrato, un slide de pan, no 2. Si me como 2, solamente ya tengo uno, 2. debo comer. Exacto. Si son galletas bajas en azúcar, son solamente 6 unidades, las que tenemos aquí en la palmita. Esa Solo es una 3 porción, galletas. son equivalentes, más o menos unos 80 gramos de fideo, más o menos. ¿Sí? Solo por ahí pero es una porción, Alicia. Podrías comer tranquilamente 2 a 3, dependiendo. Hay algunas personas que hacen deporte comen 5 en un almuerzo. Es claro, una nada más. Depende de lo que necesitas. Depende del requerimiento de cada persona. persona. Pero a ver, para nosotros, para el día a día, necesitamos solamente una porción. Podría ser hasta 2 si estás dentro de tu peso. Si hay un sobrepeso, sí hay que tratar de cambiar, digamos, el tipo de carbohidrato nada más. De repente no poner fideos blancos, pero sí poner menestras, por ejemplo. A ver. Las menestras tienen mucho más fibra. Alverjita. Y me van a dar mucha más saciedad. Entonces es una... Exacto. Menestra, quinoa, no la tenemos la quinoa, pero es importantísima. Esta quinoa es un carbohidrato que no solamente nos genera energía, sino nos genera saciedad también. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo siempre muy práctico. El arroz con pollo. Tú sabes que el arroz con pollo es un plato que siempre consumimos todos los peruanos. ¿Y cuál es el grupo de todos los que acabo de hablar que más predomina en ese plato? El arroz. El arroz es súper grande y encima una presa de pollo. Así es. Es un carbohidrato que lo consumimos sin problema y no nos genera saciedad. Por eso es que podemos comerlo tras comerlo. Pero si yo, Alicia, te cambio ese arroz con pollo y te pongo una quinoa del mismo tamaño del arroz, gigante, y una presa de pollo, te apuesto que no lo vas a terminar. Porque la quinoa te genera más saciedad. Te llena más. O te coloco un cerro, como se colocan los varones generalmente, de arroz, pero lo coloco de menestras. No lo van a terminar, porque esa es la función de la fibra. Por eso que la gente que quiere perder peso, no se quite este grupo, simplemente traten de incluir el grupo de los carbohidratos, pero aquellos que nos generan más saciedad. Que sería entonces cereales los de andinos, mayor fibra. Los de mayor cereales andinos, quinoa, trigo. ¿Sí? Y menestras. Las menestras tienen un gran aporte de fibra. Excelente, qué interesante entonces esto que nos estás recomendando. Entonces ya estamos en el segundo nivel, que ya saben que son los carbohidratos, que debemos consumirlos porque nos da energía, pero hay que ver cuáles, ¿no es cierto? No excedernos mucho en el arroz y en los fideos que en verdad más nos llenan, que nos alimentan. Vamos al tercer nivel. Que son los alimentos protectores, que son las proteínas, aquello alimento de origen animal. Sí, importantísimo también en la dieta, en el día a día, que son todo aquello alimento de origen animal. Tenemos las carnes, tenemos el queso, por ejemplo, mira, un slide de queso en calcio equivale a un vaso de leche, es esta cantidad de queso. Es la porción. Estos alimentos... Una tajadita. Lo bueno de estos alimentos que acabamos de mencionar son réplicas, pero son alimentos porcionados. Por ejemplo, una tajada de carne es este tamaño. El tamaño la palma de tu mi mano. Exacto. La palma de mi mano. Esta es una tajada de carne, que es lo mismo que una tajada de pollo, que es lo mismo que de pavita o alguna pieza de algún alimento, ¿no? Entonces, tengo que comer la tajada de acuerdo al tamaño de mi mano. Exacto. Aproximadamente eso tiene como unas 28 gramos de proteína. Ahora, el huevo sí tiene menos proteína. Si yo, digamos, mi niño, porque me ha pasado a algunos niños que no quieren comer carnes, entonces en el almuerzo tratamos de incluir huevo. El huevo solamente tiene como unos 14 gramos de proteína. Para llegar a 30 hay que comerse 2. Y con yema y todo. Entonces, no son equivalentes una unidad de huevo a un filete de esto. En proteína no es equivalente. Ok, entonces es mejor un filete de carne o 2 huevos. ¿Y el pollo?
Es un filete de es ese igual tamaño, que un filete de carne, tamaño, sí, pero más en o menos. cuanto a valor nutricional es igual. Sí, solo el pescado es la única diferencia. El pescado tiene grasas muy importantes que el organismo lo necesita y el cerebro de nuestros niños lo necesita, que también es un filete aproximadamente. Pero ¿Cuántas veces a la semana debemos comer pescado? Mínimo 3 veces. ¿3? Es la idea, mínimo. Ah, ¿y pollo? Sí, muchos beneficios. El pollo podría consumirse tranquilamente 2 veces, el pavo, carnes rojas también. A veces satanizamos estas, pero siempre y cuando tengan una adecuada cocción no hay ningún problema porque esas también tienen hierro. O sea, debemos de variar, ¿no? Porque el peruano la verdad es que come más pollo, ¿no? A cada momento, sí. Y una vez a la semana pescado. Siendo tan ricos en una variedad increíble de pescado, no comemos tanto, ¿no? Perfecto, entonces ya lo sabe, 3 veces a la semana por lo menos a comer pescado, ¿no? Bajarle un poco el tema al pollo. Muy bien, ¿y en la punta? La punta, que es lo menor que menor contenido debemos de tener en la dieta, que es básicamente el azúcar, la grasa en general. Esta es una bola de helado de chocolate, esta es una mantequilla de maní y esta es mantequilla normal. Mantequilla normal, ¿sí? ¿Solamente esto debemos comer de mantequilla normal? Sí, mira, te la voy a mostrar. Esta es una porción de grasa, lo que equivale a una cucharadita de aceite. Mira el tamaño. Del tamaño de mi dedo. Ese es el tamaño de tu dedo. Es una porción de grasa, lo que equivale a una cucharadita de aceite. Ajá. Sí, esas son solo porciones. Esto. Sí, yo me puedo agregar 2 en mi pan, no hay ningún problema, pero ya tendría 2 porciones de grasa. Habría que equilibrar lo que como en el día. Claro, tendría que reducirle a otro tipo de grasa. Ahora, esta pirámide que estamos formando nos basamos en el Colegio de Dietistas Nutricionistas de Andalucía. Ellos hicieron diversos estudios y no se basan en la pirámide americana que vemos en la imagen de atrás, que es la que de los carbohidratos predominan acá, sino se vio que en España el mayor consumo de alimentos es este grupo de aquí, los embutidos. Entonces ellos dijeron, no, vamos a cambiar esto porque los carbohidratos también exceden. Que además es muy parecida a la nuestra. Y nosotros somos deficientes en España del consumo de frutas y verduras, entonces lo colocamos abajo. Igual que nosotros. Yo lo he tratado de adaptar aquí porque siento que si colocamos los carbohidratos abajo, los peruanos es lo que más consumimos y algo deficiente son las frutas y verduras. Perfecto. Nosotros tenemos varias consultas a través de nuestras cuentas en redes sociales, así que de inmediato vamos a leer también lo que dicen nuestros televidentes ante este tema, pero quiero que por favor también nos menciones el tema del plato, ¿no? Porque esto es importantísimo para que la gente más o menos se tenga una idea de cómo debe comer en casa, ¿no? Por ejemplo, hoy día que yo como mi arroz con pollo, a ver, ¿cómo lo tengo que servir? ¿Cómo lo sirvo? Por ejemplo, vamos a imaginar que esto es... no, aquí está el arroz. Imaginemos que esto es esto de aquí. Usted nos está preparando un arroz con pollo, pero como debemos comerlo, con las porciones adecuadas. Por ejemplo, aquí tenemos un plato general, un plato que debe estar dividido en los 3 grupos principales. Tenemos las verduras que deben ocupar casi la mitad de mi plato, que generalmente no lo consumimos como hablamos al inicio, Alicia. Entonces debería estar constituido en la mitad. Bueno, acá tenemos 2 verduras, pero puedes agregarle la que tú quieras. Lo importante es que esté en la mitad de mi plato. ¿No es cierto? Entonces, para mi arroz con pollo el día de hoy, yo le tengo que poner ensalada, de todas maneras. Nada que salsita de cebolla, no es lo mismo. Ensalada de verduras. No, porque la salsita de cebolla solo nos echamos así. Sí, chiquitito, nada más. Y ahí no hay nada de verduras. No está la taza, que dijimos, hasta las 2, pero es fresca, imagínate. Entonces tenemos el arroz. El arroz, por ejemplo, está aquí y que debería constituir la 4ª parte del alimento. O sea, solamente una 4ª parte del plato tiene que ser su arroz. Y la otra es la presa de pollo. Y la otra es la presa de pollo, el filete que yo utilice. Entonces, mi división del plato tiene que ser así. Mitad verduras, 4ª parte carbohidratos y 4ª parte proteínas. O sea, esto es un ejemplo de cómo deberíamos servir el arroz con pollo, ¿no? Este pedazo de arroz, esto en la presa y ensalada. Ensalada entre verduras frescas y cocidas. A veces algunas personas realizan ejercicio, entonces no hay una ración de carbohidratos, hay 2 a 3, entonces ya le añado un poco más de carbohidratos sin problema. Pero la pregunta que tenemos, pero estamos volando en tiempo y es en la noche, ¿tengo que comer algo? Claro que sí, tenemos que cenar. El tiempo de la cena es importante, al igual que el desayuno y el almuerzo, solo que hay que reducir la cantidad porque vamos a entrar en un estado de reposo. No vamos a estar activos durante la mañana, como generalmente estamos trabajando, despiertos. Entonces tienes que cenar, sí, claro que sí. Yusset, muchísimas gracias. Quisiera agradecer, por favor, a MS Nutrition por este lindo equipo que me han brindado. De verdad que estuvo muy bueno. Está hermoso y didáctico y lo pueden encontrar en Facebook como Mi Nutritienda. Muchísimas gracias, entonces, Yusset, por haber compartido con nosotros. El tema ha estado sumamente interesante. Prometo que te vamos a volver a invitar porque tenemos varias consultas que ya se nos han quedado pendientes. Aquí nuestro bloque Más Salud.